Una inscripción minúscula, casi invisible. Una inscripción que nunca podría haber sido hecha por manos humanas, y que parecía reaccionar a la energía aplicada. En aquel momento, la sala de laboratorio quedó en silencio absoluto, el equipo de científicos conteniendo la respiración. Lo que presenciaban no era solo el descubrimiento de un objeto fuera de lugar, era la activación de algo que desafiaba su propia comprensión de la historia y la tecnología. El tenue resplandor azul se intensificó, y la vibración se volvió palpable, resonando en el suelo bajo sus pies. El artefacto, que había permanecido inerte por eones, ahora parecía despertar. Esto no era un simple mineral o una curiosidad geológica. Era una máquina. Pero, ¿una máquina de quién y con qué propósito? Barra inversa n volvamos al principio. La historia de la esfera de Klerksdorp o el objeto imposible, como pronto sería conocida en círculos cerrados, comenzó realmente en las profundidades de la mina de plata y pirofilita de Wonderstone, cerca de Ottosdal, Sudáfrica, en la década de 1970. Pero el hallazgo que nos ocupa es solo uno de muchos, si bien el más enigmático. Los mineros estaban acostumbrados a encontrar extrañas formaciones de pirita en las capas rocosas, pero esta era diferente. Su supervisor, al principio escéptico, notó la perfecta esfericidad del objeto y los 3 surcos concéntricos que la rodeaban. No era natural. La roca circundante, una formación sedimentaria precámbrica, tenía una edad estimada de 2.800 millones de años. En ese periodo de la historia de la Tierra, la vida multicelular aún no existía. Los primeros organismos unicelulares apenas comenzaban a colonizar los océanos. La idea de una civilización inteligente capaz de una metalurgia avanzada en ese momento era, simplemente, absurda. Barra inversa n los primeros análisis preliminares en la Universidad de Witwatersrand confirmaron su composición, una aleación de níquel y hierro con trazas de cromo y molibdeno. No se encontró ningún elemento conocido que pudiera explicar una formación natural con esa pureza y estructura. La aleación en sí misma ya era un misterio, pues estas proporciones no se encuentran de forma natural en ningún meteorito ni en yacimientos terrestres conocidos de esa antigüedad. La precisión de los surcos fue lo que más desconcertó. Eran demasiado perfectos para ser el resultado de procesos geológicos como la concreción, que forma esferas concéntricas, pero nunca con esa simetría angular y esos cortes limpios. El geólogo John T. Cankibel, uno de los primeros en examinarla, afirmó que era una obra de artesanía, no de la naturaleza. Barra inversa n durante años. La esfera fue un tema de debate acalorado en la comunidad científica, mayormente relegada a una nota a pie de página o un anómalo, sin explicación. Se propusieron teorías, una concreción de pirita inusualmente perfecta, un residuo industrial moderno caído por accidente en una fisura, o incluso un meteorito. Pero cada teoría caía por su propio peso. Las concreciones no forman surcos perfectos y paralelos. Un meteorito no tendría esa composición específica, y sobre todo, esa ingeniería. La esfera era un OPAR, un Out of Place Artifact, un objeto que simplemente no podía existir en el contexto arqueológico o geológico donde fue encontrado. Barra inversa n fue un pequeño equipo multidisciplinario, liderado por la doctora Elara Vance, una astrofísica con una mente abierta a las hipótesis más audaces, quien decidió retomar el estudio de la esfera una década después de su descubrimiento inicial. Estudiaron su resonancia molecular, su interacción con campos magnéticos y, finalmente, su respuesta a ondas de radio de diferentes espectros. Fue durante uno de estos experimentos que la esfera, hasta entonces inerte, reaccionó. El resplandor azul, la vibración, y la inscripción. La microscópica serie de símbolos grabados en uno de los surcos no era visible a simple vista. Requería un microscopio electrónico de barrido para discernir los patrones complejos. Lo que revelaron fue un conjunto de pictogramas, casi fractales en su complejidad, que no se correspondían con ningún lenguaje o escritura conocida en la Tierra. Ni antigua ni moderna. Pero el equipo de Vance notó algo extraordinario. Los símbolos parecían reaccionar al campo energético que la esfera estaba emitiendo. Cambiaban sutilmente de forma, como si estuvieran codificando información. Barra inversa n la doctora Vance y su equipo pasaron meses intentando descifrar la secuencia. Al correlacionar los cambios en los símbolos con las fluctuaciones en la energía de la esfera, comenzaron a percibir patrones. No era un lenguaje en el sentido humano, sino una forma de comunicación basada en la resonancia y la geometría. Finalmente, un avance crucial, al reproducir una secuencia específica de frecuencias que parecían ser una pregunta implícita en la resonancia de los símbolos, la esfera respondió. No con palabras, sino con una proyección. Una débil pero nítida proyección holográfica emergió de la superficie de la esfera. Era un mapa. Un mapa estelar. Pero no era nuestro mapa estelar. Barra inversa n el holograma mostraba constelaciones que no eran reconocibles desde la Tierra. Sistemas planetarios que no figuraban en ningún catálogo astronómico.
Había una estrella central, y a su alrededor orbitaban 7 planetas, uno de ellos claramente marcado con un punto parpadeante, indicando su origen. Pero lo verdaderamente escalofriante fue la fecha. La proyección incluía una secuencia numérica que, una vez traducida por algoritmos complejos de modelado estelar, apuntaba a una era anterior a la formación de nuestra propia galaxia. Si la esfera era de origen extraterrestre, no solo venía de otro mundo, sino de otra galaxia, y de un tiempo incomprensiblemente distante. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Fue un accidente? ¿O un legado intencionado? Barra inversa n. La implicación era monumental. Si la esfera no era de la Tierra, entonces la vida inteligente existía mucho antes de lo que se creía posible, y era capaz de viajes interestelares a una escala que la humanidad ni siquiera podía soñar. Y si era de la Tierra, ¿qué civilización antigua, millones de años antes de los dinosaurios, poseía tal tecnología? Ambas posibilidades eran igualmente asombrosas y aterradoras. La existencia de esta esfera obligaba a reescribir no solo la historia de la humanidad, sino la de la vida en el universo. Barra inversa n. El equipo de Vance se enfrentó a un dilema. Publicar sus hallazgos significaría un cataclismo para la ciencia establecida. Serían ridiculizados, sus carreras destruidas. Pero ocultarlos sería un crimen contra el conocimiento. La esfera seguía activa, su pulso energético cada vez más fuerte, el mapa estelar proyectado ahora con una claridad inquietante. La verdad estaba literalmente irradiando de un artefacto de casi 3.000 millones de años. Y esta verdad, sea cual sea su origen, sugería que no estamos solos, y que nuestro pasado, o quizás nuestro futuro, está ligado a misterios cósmicos que apenas estamos empezando a desvelar. La esfera imposible no solo había abierto una ventana a lo desconocido, sino que había comenzado a susurrar sus secretos, y el universo entero parecía estar escuchando.